Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Qué significa esto? Lo que piensa el ser humano acerca de Dios marcará el rumbo de su vida. Yo sé que Dios es mi Padre, marcará el rumbo de mi vida, para bien o para mal. Lo que pensamos de Dios es lo más importante del ser humano. El ser humano a veces piensa que Dios es un ser tirano, un ser egoísta, y eso marcará su vida y hará que su vida dé un rumbo para bien o para mal. Así que lo que tú y yo pensamos acerca de Dios es sumamente importante. Una de las frases icónicas del pastor Paul Washer acerca del problema de la cristiandad es de que no conoce a Dios. Y yo creo que eso es una verdad en muchos sentidos tan cierta, hermanos. Aún como cristianos a veces se nos olvida o desconocemos quién es Dios. Así que el día de hoy vamos a mirar este punto, acerca de los atributos de Dios, las virtudes de Dios. Vamos a un texto que es el que les voy a animar a que se puedan memorizar. Primera de Pedro 2:9. Va a estar ahí en pantalla, anótenlo. Primera de Pedro 2:9, para que lo tengas ahí en tu banco, en tu memoria, y podamos memorizarlo. Vamos a leerlo todos juntos ahí en la pantalla. A la de 3. 1, 2, 3. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto señala los atributos de Dios. ¿Cómo lo llama este texto aquí? Para que anunciéis las virtudes, las cualidades, las perfecciones, los atributos. Parte del propósito de tú como cristiano, como creyente, es que tú puedas anunciar, proclamar, enseñar a las demás personas de las perfecciones del Dios que tú tienes. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que les animo a que puedan aprenderse, memorizarse este pasaje, porque nos va a recordar mucho acerca de las lecciones que vamos a ver el día de hoy y el próximo domingo. Entonces, un atributo es una característica de Dios, una cualidad de Dios, una virtud de Dios, una perfección de Dios. Hoy vamos a meditar acerca de algunos atributos de Dios. En teología sistemática, en las materias de teología sistemática, se suele dividir para forma de estudio los atributos de Dios en dos grandes secciones generales. Miremos la pantalla en la siguiente diapositiva. Esta forma general obviamente no es perfecta, porque no podemos nosotros encerrar a Dios en una ecuación, pero nos ayuda a nosotros a poder estudiar todas las cosas. Tenemos dos grandes secciones: atributos, que yo sé que ustedes lo han estudiado, atributos incomunicables o absolutos, y atributos comunicables o relativos. ¿Qué son los atributos incomunicables? ¿Me puedes ayudar a leer lo que dice ahí? Aquí, el chavito. Ismael, dale Ismael. Atributos incomunicables o atributos. Son atributos que le pertenecen exclusivamente a Dios y no los comparte con nadie. Son absolutamente propios y Vientos. Entonces, estos atributos incomunicables, como lo dice ahí la definición, son aspectos de Dios que solamente un ser como Dios únicamente posee. No pueden ser en cierta medida replicados, en cierta medida emulados. Solamente a Dios le compete estas cualidades de Dios, le corresponden a Dios. Y los atributos comunicables es lo contrario. Son atributos, como dice ahí, que Dios decide comunicar, compartir con la creación, con los seres humanos. Es decir, que en cierto grado tenemos la capacidad de poder imitarlos. Cuando Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, en cierta medida este atributo de Dios, de la santidad, el ser humano está llamado a también expresar esa santidad. Cuando Dios dice que Él es amor, nosotros también podemos amar unos a otros, porque en cierta medida este atributo se comparte a la creación. Y viendo cómo Dios, cada uno de sus esencias, de sus atributos, perfecciones, están embellecidos por este atributo acerca de la eternidad.
Siguiente diapositiva. Miremos, por ejemplo, entonces esto. En la Biblia se habla, por ejemplo, de vida eterna, del evangelio eterno, del propósito eterno, del reino eterno, de la consolación eterna, de la gloria eterna, de la condenación eterna. Y todo esto hablando de la eternidad de Dios. Porque el atributo de la eternidad hace que los demás atributos sean embellecidos por ese atributo de la eternidad, o temidos, porque tanto hablamos de una recompensa o gloria eterna, y eso es maravilloso, pero al mismo tiempo hablamos de una condenación eterna, y eso es de temer, porque no es cualquier tipo de condenación, sino es una condenación sin límites. Así entonces, hermanos, hermanas, tenemos que Dios no tiene límites, no se envejece, es un Dios trascendente, es un Dios que es fiel, seguro, porque cuando Dios dice algo, lo dice con todo su ser eterno hacia una persona temporal como tú y yo. Este Dios maravilloso que Dios dice, te perdono, termina siendo un perdón eterno, un amor eterno, una misericordia eterna, porque Dios y solamente Dios es eterno. Muy bien, avancemos al siguiente atributo, que es el número 4. Siguiente diapositiva. Hablamos de la inmutabilidad de Dios. En este mundo, hermanos, tenemos una cosa segura. Nada es seguro, ¿verdad? En este mundo tenemos una cosa segura, que nada es seguro. ¿Por qué? Porque aquello que decíamos que era mi seguridad, tarde o temprano, porque no es eterno, va a fallar, o va a desaparecer, o va a ser quitado, o se va a desgastar. Tu coche se va a desgastar, tu trabajo algún día ya no vas a tener fuerzas. Todo en este mundo cambia, incluso tu salud va a cambiar, tus años, todo el mundo está cambiando, todo el mundo cambia, todo el mundo se transforma de diferentes formas, la salud, la economía, la familia, incluso la fe. Tu fe a veces cambia y es fluctuante. Lo más seguro que tenemos en este mundo es que no hay nada seguro debajo del sol. Pero Dios, que está trascendentemente fuera de la creación, Él es y solamente Él es inmutable. ¿Qué es inmutable? Definición que está ahí en pantalla. Dios es el mismo de manera perpetua y perfecta. El mismo. Hablamos ópticamente en su ontología. No está sujeto a ningún cambio ni variación. Él es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Repite conmigo esto último. De Él es inalterable. ¿Sale? A la de 3. 1, 2 y 3. Él es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Así es Dios. Él no es un Dios pasional como tú y yo, que hoy estamos mostrándote amor siempre y cuando tú me muestres amor, porque el día que tú no me correspondes así, yo ya retiro mi amor y ahora está mi odio sobre ti. Dios no es pasional, no cambia dependiendo las pasiones como tú y yo. Él es un ser íntegro, perfecto, inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Miremos por ejemplo Malaquías 3:6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos dice? Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense que lo que hace posible que las personas no sean consumidas, en este caso el pueblo de Israel, es por la inmutabilidad de Dios, porque Él interpuso un juramento de guardar un remanente del pueblo de Israel, porque sí o no, el pueblo de Israel le dio a Dios muchas razones para exterminarlos.
muchísimas razones para aniquilarlos. Pero Dios, inmutable, Dios dijo: seré paciente, seré fiel, mi promesa se llevará a cabo, porque Él no cambia en su ser, perfecciones, promesas y atributos. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor y que es inmutable? Que Dios no, por ejemplo, cuando hablamos del amor de Dios y que el amor de Dios es inmutable, significa que Dios no ama más o que ame menos, sino que Él ama plenamente, completamente. Dios no depende de lo que tú hagas para que Él te ame más o te ame menos, porque Dios es inmutable, es un ser perfecto en cuanto a su amor, no cambia, no se desgasta, no caduca, no se disminuye, no incrementa, porque Dios es inmutable. Él siempre ha amado, está amando y amará eternamente. Cuando consideramos, por ejemplo, sus propósitos y sus planes, cuando Él prometió, por ejemplo, en Génesis 3:15, de que en la simiente de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a la serpiente, ese propósito de Él nunca cambió y se cumplió perfectamente, a pesar de que la creación se desviaba. Y hubo un momento donde Dios dijo: me arrepiento de hacer todas estas cosas y raeré de la faz de la tierra al ser humano. Y mató, y castigó a la generación de Noé. Pero Dios continuó con su propósito y no quitó al ser humano. Pudiéramos hablar muchísimas cosas más, hermanas, de todas estas cosas, este atributo, pero el tiempo ya me está ganando. Entonces voy a tratar de irme rapidito, ¿sabes? Pero si tienen alguna pregunta, por favor, acérquense. Hay momentos donde la Biblia pareciera que Dios cambia. ¿Se acuerdan de ese momento de, me parece que Ezequías? Cuando le dice, no sé si es Ezequías, cuando le dice: te quedan, ya le estoy probando, te quedan, ya pronto vas a morir. No sé si se acuerdan, no sé si fue ese o fue otro. No, sí, soy en Ezequías. Ahora soy en Ezequías. Pero pongamos otro ejemplo, porque no me acuerdo bien la historia. Pero cuando Dios dice que me arrepiento de haber creado al ser humano, no es que Dios está arrepintiendo porque Dios es inmutable, sino que está mostrando su atributo eterno de la misericordia y de la compasión por el ser humano, y está diciendo: cómo me duele que el ser humano huya de mí, se aleje de mí. Y entonces Dios eternamente, con su amor eterno y su justicia eterna, manifiesta su justicia en ese momento. Pero bueno, podríamos seguir hablando. Otro atributo más, estamos casi por terminar. Siguiente diapositiva: omnisciente. Definición. Ya venimos con todos los ovnis, hermanos. Definición: lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Dios conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres humanos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el infierno. El ser humano puede conocer muchas cosas, pero solamente Dios conoce todas las cosas de manera perfecta, exhaustiva, en un solo acto. Dios no está aprendiendo algo, sino que Él conoce todo de antemano, porque es un conocimiento sumergido en su atributo de eternidad. Por lo tanto, es un conocimiento eterno. Por eso podemos decir que es un conocimiento omnisciente, que todo lo conoce. Veamos un texto: Salmos 139, 2 y 4, que se los voy a leer a ustedes. Salmos 139, 2 y 4. El salmista reflexiona acerca de este atributo y dice: tú has conocido mi sentarme, conocimiento, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, tu conocimiento, y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, conocimiento. Pues aún no está mi palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. En la omnisciencia de Dios está por todos lados en la Biblia. ¿En qué texto encontramos la palabra omnisciencia? No está. Pero la idea de la omnisciencia está contenida implícitamente en muchísimos pasajes. ¿Cómo es este conocimiento de Dios? Siguiente diapositiva. Es un conocimiento universal, es decir, que no escapa nada a su conocimiento. Es un conocimiento exhaustivo, es decir, que
que su conocimiento penetra la cosa más diminuta del ser humano, incluyendo sus pensamientos, emociones, sentimientos, deseos. Es exhaustivo, lo conoce completamente todo. Es inmediato, significa que Dios no tiene que acceder a una biblioteca para saber cómo eres tú, sino que Él ya conoce todas las cosas de cómo tú eres en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios lo conoce todo. Es un conocimiento eterno, por eso decíamos que en el pasado, el presente y futuro, porque no es algo que Dios vaya aprendiendo conforme avanza el tiempo, sino que Él ya lo conoce eternamente, y es un conocimiento perfecto, porque solamente Él podría decir: yo lo conozco todo. Está la clásica frase que se dice: yo solamente sé que no sé nada, ¿no? Me parece que lo dijo Descartes. Y eso es lo que somos tú y yo. Yo solamente sé que no sé nada, que hay muchas cosas que me faltan por conocer. Y si alguien dice de nosotros: yo lo conozco todo, ¿cómo le diríamos? Mentiroso. O sea, te estás jactando de algo que ni siquiera. Y a lo mejor hasta sentimos como una animadversión contra esa persona de me cae mal porque se cree que sabe todo. Pero Dios no es así, porque realmente es el único ser que puede decir: yo lo sé todo. No para presumir, sino para ese conocimiento ponerlo en acción para sus propósitos eternos. Muy bien. Siguiente atributo: la omnipresencia, atributo número 6. Definición: Dios está presente en todo lugar y no hay ningún lugar donde podamos escondernos de Él. Miren, por ejemplo, Salmo 139, 7 al 10, se lo voy a leer a ustedes, y dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? La respuesta es retórica y es: a ningún lado. ¿Y a dónde miré y huiré de tu presencia? La respuesta es también retórica: de ninguna forma puedo huir de ti. La idea de la omnipresencia de Dios en el pensamiento de David, del salmista, es de que no importa cualquier lado donde yo vaya, tú estás ahí, tu presencia está ahí. Todos estamos realmente delante de Dios, sea que andemos en santidad o sea que estemos en pecado. Todo el ser humano está delante de Dios. Esto debería provocar en nosotros un temor santo y reverente. Dios no está lejos de las personas. Aunque es un Dios trascendente, es un Dios inmanente, es decir, que está cercano a las personas, al ser humano. Siguiente diapositiva, déjenme hacer una acotación. Dice en la parte que está final: aunque decimos que Dios está presente en todos lados, debemos también hacer la distinción que aunque Dios, como decía, está presente en todo lugar, no siempre se manifiesta a Dios de la misma manera. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué creen ustedes que dice la Biblia: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo? ¿Qué acaso Dios no está conmigo cuando yo estoy a solas en mi casa? Sí, totalmente. Pero Dios se complace estar más plenamente en la comunión de los santos, en la comunión de la iglesia. Por eso es que dice: donde 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré ahí. Yo estaré con ustedes en cuanto a sus decisiones, la disciplina y estas cuestiones. Yo estaré con ustedes. En la Biblia, Dios estaba en la compañía de todos los que estaban ahí en el tabernáculo, en el tiempo del Antiguo Testamento, pero Dios más plenamente, en cierta forma, estaba en el tabernáculo. Porque Dios, aunque está en todos los lugares, al menos en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba de maneras diferentes en ciertos momentos. Por ejemplo, en el infierno, ¿Dios estará en el infierno? ¿Dios está presente en todos lados? ¿Cómo es que Dios está en el infierno? Entonces, en el infierno Dios no está. ¿O sí está? Bueno, es una pregunta que para ustedes razonen. Yo lo que digo es que Dios está en su justicia en ese lugar, manifestando su vida en ese lugar, pero Dios está presente en todos. No significa que Dios tenga que estar físicamente, porque Dios no es un ser físico, es un ser espiritual, pero Dios está presente
con los santos en el cielo, eternamente y plenamente con su amor. Dios está presente en cierta medida en el infierno, manifestando su justicia eterna. Ajá. Entonces, en ese sentido está presente. No que ellos estén disfrutando del amor de Dios ahí, o de la misericordia de Dios ahí, sino que están padeciendo la justicia de Dios ahí por sus pecados. Muy bien, ese es un tema que tenemos que abordarlo de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, Dios estaba en Sodoma y Gomorra. Sí, pero ¿dónde Dios estaba más plenamente? ¿En Sodoma y Gomorra o en el tabernáculo de reunión? Pero Dios estaba en los dos lados, pero se manifestaba de diferentes formas a esos dos lugares. Pero Dios estaba ahí. ¿Ok? Muy bien. El atributo de la omnipresencia de Dios, que no me va a dar tiempo de hablar otros temas de la omnipresencia. Esperemos que para otra ocasión, ¿no? Ya les iba a mandar una preguntita, pero no. Avanzamos al que sigue, porque ya estamos cortos de tiempo. Omnipotente. Definición de omnipotente. Dios tiene toda la capacidad para llevar a cabo todo en cuanto a su ser y planes se proponga realizar. Subrayen eso, se proponga a realizar. No hay nada que pueda detener su poder en acción. Ya desde el capítulo 1 de Génesis se manifiesta el poder de Dios, ¿sí o no? Sí, porque de la nada ex nihilo Dios creó todas las cosas a la existencia. El poder de Dios se desplegó en Génesis 1:1. Entonces es un poder infinito, invencible, eterno. Todo esto es Dios. Veamos la primera vez donde se menciona esta palabra de Dios como todopoderoso, en Génesis 17:1. Se los voy a leer a ustedes. Génesis 17:1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, este es Dios diciéndole a Abraham. ¿Cómo se identifica Dios hacia Abraham? Yo soy el Dios El Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia de manera explícita la palabra todopoderoso, en un contexto donde Abraham tenía cierta cantidad de años y Sarai ya entró en la etapa donde no podía tener hijos. Y en esa condición, Dios le dice a Abraham y a Sara: yo soy el Dios todopoderoso. Y más adelante va a decir: ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada imposible para Dios? Porque Dios es todopoderoso. Entonces aquí tenemos estas expresiones acerca de Dios como todopoderoso. Siguiente diapositiva. Pregunta: ¿qué libro ustedes piensan de la Biblia que nos representa o presenta el poder de Dios invencible en su máxima expresión? ¿Qué libro ustedes piensan que hace eso? Obviamente todos hablan del poder de Dios, pero ¿qué libro ustedes dirían? Este habla muchísimo del poder de Dios. Génesis, sin duda, Génesis. La creación. Le quita todo y le da todo. Ok, Job, ahí manifiesta el poder de Dios en control. Es un poder en control, no es un poder que está así de, ay, tengo todo este poder y no sé qué voy a hacer. No, es un poder en control, porque Dios permitió muchas cosas a Job. Es un poder en control. Por ejemplo, Éxodo, cuando Dios libera a Egipto, ¿no? Hay muchos pasajes, pero para mí, en mi convicción, Apocalipsis, creo yo, es el libro que presenta el poder de Dios en su máxima expresión. Porque ahí todo el tiempo es guerras, hermanos. Todo el tiempo es guerras. Y todo el tiempo el nombre de Dios se proclama como el Todopoderoso, como el Invencible, como aquel que siempre va a ganar la batalla. Y de hecho así se presenta Apocalipsis, como Dios ganando al final de la historia. Fíjense un texto ahí en Apocalipsis 19, 6 y 7, dice: y oí la voz de una gran multitud como de estruendos de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La idea de todo esto es de que veamos que nuestro Dios es invencible, poderoso, imparable.
Él es el único que siempre gana. Dios, hermanos, siempre gana. Cuando Satanás tentó a Eva, esto no quitó en nada el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es mostrar que Él siempre va a ganar. Él siempre gana. Y ese es uno de los argumentos que Pablo mencionará en Romanos 8, cuando dice: y si Dios está con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ok, entonces, pero siguiente diapositiva, ¿sí? Siguiente diapositiva. Una pregunta aquí: ¿existe algo que Dios no pueda hacer? Nada, en cuanto a su ser, propósitos y planes y perfecciones. Pero hay muchas cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo qué? Dios no puede mentir, Dios no puede arrepentirse, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede tentar a nadie al mal, Dios no puede hacer muchas de estas cuestiones. Hay cosas que Dios no puede hacer porque su ser impide que haga estas cuestiones. Aquí yo les presenté esta pregunta porque se levantan filósofos ya desde mucho tiempo. Epicurio, creo que me parece uno de ellos, donde presenta una contradicción. A ver, Dios es todopoderoso, sí. ¿Acaso Dios puede crear una roca que Él no pueda levantar? Si no la puede crear, entonces Él no puede crear esta roca, y significa que Él no es todopoderoso para crear una roca. Pero si la puede crear y no la levanta, entonces Dios tampoco es poderoso porque no puede levantar esta roca. Hermanos, la respuesta de la omnipotencia de Dios no es que Dios haga lo que nosotros queramos que Él haga, sino que Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Muchas personas dicen: es que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me sana? ¿O por qué no acaba con el hambre del mundo? ¿O por qué no evita que ciertas personas pasen por aflicciones? Dios es todopoderoso, pero Él siempre va a hacer lo que en sus propósitos y planes está propuesto a hacerse. Y en ese sentido Él es un Dios todopoderoso. No es pasional, no es reactivo, sino es un Dios omnisciente, que al mismo tiempo es omnipotente, y porque es completamente sabio, ejecuta su poder sabiamente, no a capricho. Entonces, las preguntas filosóficas de este punto es: Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer, no lo que tú quieras que haga, sino lo que Él se ha propuesto hacer, conforme a su ser y su propósito. Bien, siguiente diapositiva, ya estamos terminando, hermanitas. El día de hoy hemos visto acerca de los atributos de Dios, y como subtema hemos visto los atributos incomunicables de Dios. Atributos que solamente le competen a Dios, porque solamente un ser como nuestro Dios, el que se ha revelado en las Escrituras, solamente Él puede tener esos atributos. ¿Qué atributos hemos visto el día de hoy? ¿Alguien me los puede listar? ¿Decir? Los atributos incomunicables: la seidad, la simplicidad, la eternidad, la inmutabilidad, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnipresencia. Muy bien, estos solamente son algunos, y recordemos que aún en los comunicables hay aspectos que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, tú y yo podemos amar, sí, es un atributo comunicable, pero cuando hablamos de un atributo, de un amor pleno, ágape, solamente Dios. En ese sentido es incomunicable, pero hay una parte comunicable. Lo mismo pasa con la santidad, con la justicia, con la perfección, con todos los atributos. Hay una parte que podemos imitar y hay una parte que solamente Dios la puede hacer de manera plena y completa. La sabiduría, exactamente. Entonces, estos atributos que hemos visto de Dios hacen de un Dios que es incomparable, ¿verdad? Un Dios que es digno de confiar, un Dios que es digno de temer, un Dios que es digno de adorar, un Dios que es digno por el cual tú y yo nos reunimos hoy para adorar y cantar a este Dios grande, poderoso, eterno, autoexistente, independiente, que conoce todo lo que soy, y a pesar de eso decidió amarme. Eso es increíble de este Dios. Muy bien, vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das de reflexionar, de meditar en estos atributos tuyos, Señor. Estamos como una pequeña gota en un océano inmenso, Dios. Nunca vamos a poder entender plenamente y completamente toda la maravilla y la inmensidad de lo que tú eres, Dios. Pero con esto poco que podemos comprender, Señor, limitadamente, sin duda, Dios, tus hijos te adoran por eso, te cantan por eso, te dan gracias por eso, por quien eres tú, Dios. Señor, estamos asombrados y maravillados por este Dios que tú eres y por este Dios por el cual podemos ahora llamarle Padre nuestro. Señor, bendice la reunión del día de hoy con tu palabra, con las oraciones, con los cantos, con la ofrenda, Dios, y en todo esto tú seas tenido por digno, Dios. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén.